Cecilia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te cedo la palabra y bienvenida. Muchas gracias, María. Me da mucho gusto estar aquí. Quiero agradecerle, como siempre, a Gabriel que me preste este espacio para poder hacer como estas investigaciones, ¿no? Y bueno, también de paso, quería, si en caso de si están por ahí, los del archivo histórico de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero, también darles un agradecimiento por la asistencia que me dieron durante los días que fui a hacer investigación allá en el archivo histórico, ¿no? Entonces, tengo aquí unas personas que están en sala de espera, no sé si, creo que eso lo hace María, ¿no? Creo que eso no me preocupo yo por eso, por el momento, ¿no? Y antes de comenzar, bueno, les decía que también quería dar las gracias al maestro Luis Inclán, que es coordinador ahorita del archivo histórico de la biblioteca, por haberme permitido hacer parte de esta investigación aquí antes de que empezara justamente con esta emisión de Historia Viva. Le estaba platicando un poco a Gabriel que, bueno, yo no suelo trabajar sobre los Estados Unidos, pero me interesé en Chicago por las referencias que va a tener con respecto a la historia de Francia, que es una historia con la que yo estoy más familiarizada, porque un poco la especialidad que yo tengo es estudiar la relación entre Francia y México, pero lo que vamos a ver hoy es que Chicago es una ciudad que va a tener muchas similitudes con Francia y que además va a ser una ciudad que va a ser un modelo eh, muy importante para las ciudades que pretenden ser modernas, ¿no? También, por otra parte, bueno, antes de empezar con la plática, lo que les quería decir es que también me parece que yo debería hacer como una especie de apología ante el tema que se muestra como muy diverso, esto de hablar de Chicago como una utopía democrática, sobre todo por todo lo que está sucediendo en nuestro país en términos del rumbo que está tomando la democracia, y además también tendría que decir que es un tema que creo que se ha vuelto muy importante en términos no solamente historiográficos, sino en términos de una discusión general, y que me parece que tiene una primicia por sobre todos los demás temas, porque bueno, finalmente lo que vamos a ver en estas imágenes y en esta plática que voy a hacer son las dificultades que ha encontrado la democracia desde que se funda, ¿no? Además, bueno, me toca dar esta plática a 2 días de que fueron las elecciones de lo que se considera el medio término de los Estados Unidos, que son es justo a la mitad del mandato que tiene un presidente y se considera como una especie de referéndum, ¿no? Entonces, bueno, el problema que tiene ahorita la historia es que se convierte como muy difícil poder hacer pronósticos que sean certeros acerca de lo que pueda pasar, porque se había considerado que iba a haber esto que se llama la marea roja, ¿no? Es decir, que los republicanos iban a arrasar completamente con las elecciones. Todavía no se tiene el resultado final, pero ciertamente se está empezando a hablar de si hay como esta posibilidad de que sea el final de esto que empezó Donald Trump hace unos años, que también va a poner en jaque a la democracia. Y bueno, también creo que es un tema que es de mucha relevancia por la geopolítica como es en este momento, y ver además que eh, en Europa vamos a tener también un frente nacionalista de derecha, que es algo que no se había visto desde hace mucho tiempo en la historia, ¿no? Desde 1945, y que estamos ahorita en un punto de inflexión muy importante dentro de la historia, justamente porque todo el orden mundial está cambiando, algo que los Estados Unidos habían de alguna manera garantizado, ¿no? Es decir, también yo no solamente escojo Chicago porque sea una situación o un capricho mío de decir, bueno, necesito curricularmente necesito dar una conferencia y lo voy a hacer sobre esto, sino porque me parece que es una ciudad que va a ser
considerada como de segundo término en los Estados Unidos porque no va a ser tan importante como Nueva York o como Boston, y además ellos mismos se van a considerar como que tienen este complejo frente a las demás grandes ciudades que tiene esta nación, pero sin embargo van a ser muy importantes para una serie de ideas progresistas. Y lo que me es más importante además decir es que yo escojo esta ciudad porque Chicago, a pesar de que no va a ser una ciudad que sea de primera línea, entre comillas, es una ciudad que se considera la típica ciudad estadounidense en dos sentidos, es decir, una por su conformación étnica y la otra va a ser por su arquitectura, es decir, este símbolo que tenemos de la ciudad moderna del siglo XX es exactamente el perfil que tiene la ciudad de Chicago. Y bueno, lo que yo voy a intentar ahorita es hacer una mezcla entre la topografía y la topología, ¿no? Es decir, esta zona de la que vamos a hablar, todos estos edificios, todos estos lugares, qué es lo que significan dentro de eh, su semántica, cuáles son las indicaciones ideológicas que hay dentro de estos paseos que vamos a dar por aquí. Entonces, bueno, los Estados Unidos además van a ser importantes porque es la primera potencia global que tiene la historia, es decir, podemos hablar de que hay grandes imperios como el imperio romano, el imperio chino, el imperio mongol, pero nunca en la historia se había visto que un país pudiera tener esta influencia absolutamente en todos los lugares del mundo. Es por eso también que es tan importante las elecciones presidenciales y las de medio término, porque un poco el destino del mundo depende de quién va a ser el inquilino que esté en la Casa Blanca. Y entonces, esa sería como parte de las razones por las cuales me parece que es importante hablar acerca de esta ciudad que nos puede ser como muy, que puede tener como mucha riqueza para hablar acerca de la historia también de la democracia, que es algo que, bueno, no se puede dar nunca por sentado, va a ser la gran contribución del siglo V antes de Cristo de otra gran ciudad que va a ser Atenas. Y los Estados Unidos en su conformación un tanto tienen esa filiación con ese mundo griego, ateniense, filosófico, racional, que va a dar al mundo esta gran idea que funciona de muchas maneras, ¿no? Es una gran idea filosófica, la democracia, pero en su constitución y en su forma de llevarse a cabo va a ser como mucho más complicado que se pueda dar, ¿no? Entonces hablo también a través de Chicago de los Estados Unidos porque es raro encontrar una cultura que sea tan aceptada de manera global, es decir, la influencia que tiene culturalmente los Estados Unidos no la tiene ninguna otra tierra que haya tenido ni siquiera la misma importancia, y sobre todo porque la promesa del guardián, ¿no? Que eran los Estados Unidos, bueno, es una cosa que está un poco por terminar, ¿no? Es decir, también lo que vemos es que no solamente es un problema ahorita el cuidado de la democracia dentro de ese país, sino que también estamos hablando de que estamos empezando a vivir en un entorno que parece ser, va a ser multiglobal, y en eso los Estados Unidos no tienen experiencia porque siempre habían sido prácticamente los únicos que habían podido tener toda esta influencia política, cultural y estratégica y comercial, que eso es muy importante y eso es lo que vamos a ver en esta plática de hoy. Bueno, aquí lo que estamos viendo es un poco como un tipo de arte folclórico estadounidense que va a ser típico del inicios de la colonia inglesa en el siglo XVII. Y bueno, es algo con lo que yo empiezo, que es algo, son unas imágenes que son un tanto naif, ¿no? Porque los Estados Unidos van a empezar con una gran idea acerca de lo que quieren ser, sobre todo porque se van a considerar los grandes defensores de las libertades que son evidentes, pero también porque van a considerar que ellos tienen un destino que es muy especial, ¿no? Dentro de esta fundación de un proyecto colonizador va a haber una serie de valores fundamentales que lo que vamos a ver es que son fundamentales tanto como la libertad como la idea de la felicidad, pero que es algo que va a ser como muy difícil
poder llevar a cabo, ¿no? El filósofo Thomas Paine escribió en un libro que se llama Patriots, que es un poco antes de que se independicen las 13 colonias, está en nuestro poder reconstruir el mundo, y esa es la idea que está en juego en el momento en que las 13 colonias se van a independizar. Incluso el expresidente estadounidense Bill Clinton dijo que era una nación indispensable, y en este momento, bueno, más que considerar que los Estados Unidos son una democracia exitosa, estamos viendo a los Estados Unidos convertirse en una plutocracia, en el sentido en que cada vez más son los que tienen el poder económico, la capacidad de tener una influencia importante dentro de la vida política. También antes de llegar más allá, adentrarme mucho más en los términos históricos, en esta topología y en esta topografía, no hay que descuidar tampoco que sigue siendo los Estados Unidos, a pesar de la rivalidad que empieza a tener con China y con Rusia, uno de los ejércitos militares más fuertes y más impresionantes que hoy. Y también solamente mencionar otra cosa más, ¿no? Es decir, los Estados Unidos son un país que, lejos de producir mucho, consume mucho de lo que se produce al exterior, y esto le confiere ciertas características de lo que sería un imperio militar, ¿no? Por lo cual también hay gente que lo ha incluso comparado con lo que era Roma en la historia antigua, ¿no? Esto está a punto de cambiar, ¿no? Y yo, bueno, para comenzar también quería mencionarles algo que está en las vidas paralelas de Plutarco, cuando Plutarco habla de Alcibíades. Él dice que una de las formas de asegurarse de que una persona puede ser feliz es pertenecer a una ciudad que le proporcione las herramientas para que pueda acceder a esta felicidad. Quizás el sueño de cualquier ciudadano en el siglo XIX hubiera sido pertenecer a una ciudad americana, pero debido a los acontecimientos recientes, y con esto pues me refiero a los cambios políticos fuertes que está padeciendo Estados Unidos, a la guerra con Ucrania y al crecimiento económico en China, que rivaliza mucho con los Estados Unidos, esta ciudad americana ha tomado un cariz que es distinto, y sobre todo también por los últimos acontecimientos violentos relacionados con el racismo, por los derechos a las mujeres, que también había sido un país muy progresista dentro de este tipo de temas, y eso se ha dejado poco a poco de lado. Entonces, lo que vamos a ver es que en estas ideales que que van a tener las ciudades americanas, pues hay toda una historia que se va a reflejar en sus calles, y yo lo que les propondría entonces es hacer una especie de biografía histórica a través de este recorrido virtual que vamos a hacer. Y bueno, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo. Creo que no es la mejor hora, se me pasó pensarlo, ¿no? Porque es una hora en que, bueno, hay mucho tráfico en la ciudad, pero bueno, pues espero que me acompañen en esto que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, algo que es muy importante, como les decía, es pensar que sí, que desde este es el segundo día que ha habido estas elecciones en los Estados Unidos. Los resultados han sido difíciles de predecir. Como les decía, bueno, no hay un sistema electoral ni siquiera tan eficiente como el mexicano todavía, ¿no? Que pueda hacer un conteo de un país que además es enorme, y que muchos de los pensadores políticos en su filosofía acerca del Estado se van a preguntar si una de las condiciones para que se pueda llevar a cabo la democracia es que el espacio en donde esta pretensión se tiene sea un espacio que sea reducido y no un gran espacio, justo porque el asunto de la democracia va a estar íntimamente relacionado con la representatividad. En realidad, lo que vamos a ver también es que en los Estados Unidos nunca ha logrado ser completamente representativo, porque ni siquiera en 1900, es decir, ni siquiera en el siglo pasado, ni las mujeres, ni los afroamericanos, ni los nativos americanos podían tener acceso a las elecciones. También algo que para nosotros como mexicanos es como difícil de percibir, es que hay diferencias raciales muy fuertes también entre los blancos, entre comillas, que integran la sociedad estadounidense, y es distinto ser escocés que ser irlandés, que ser italiano, y que también se van a considerar como ciudadanos que son un poco
de segunda clase y que además, bueno, esto es lo que va a empezar a dividir a una sociedad. Entonces, creo que el tema es pertinente porque vivimos en una era en la que la democracia estadounidense está completamente ensombrecida y lo que vamos a ver es que, bueno, todos estos inmigrantes van a tener muchos problemas para poder convivir en la misma ciudad, ¿no? Ahora, hablar de los Estados Unidos es indispensable, ¿no? Que hablemos de la historia de la democracia, porque esa historia va a ser la historia moderna de las instituciones democráticas y va a ser el primer país en el mundo que va a tener, que va a estar regido por una democracia liberal. Ahora, ¿qué es lo que estoy entendiendo yo por democracia en el momento en el que estamos en Estados Unidos? Es decir, antes del siglo XX, la democracia sobre todo se va a considerar la oposición al absolutismo, la ausencia del absolutismo, algo de lo que han podido escapar los ingleses, pero que en Europa todavía no ha podido escaparse completamente de esta herencia absolutista. La imagen que estamos viendo ahorita es de Alexis de Tocqueville. También me sería indispensable hablar acerca de algunos preceptos que tiene Tocqueville en este libro que se llama La democracia en América. Es decir, en Francia llamó tanto la atención que hubiera un país que se propusiera un régimen democrático que, bueno, envían a Tocqueville, que va a ser uno de los politólogos importantes del siglo XIX, no solamente para Francia, sino para el mundo. Y Tocqueville va a decir algo que es muy interesante. Dice, los Estados Unidos son el laboratorio de la aristocracia moderna y su alcance va a ser muy amplio porque en esta sociedad hay la ausencia de la clase aristocrática y sobre todo, y esto es muy importante, porque predomina un espíritu que es democrático en vez de un espíritu revolucionario. Aquí evidentemente Tocqueville está haciendo referencia a su propia historia, a la historia de Francia que está absolutamente marcada por 1789, que es la Revolución Francesa. Y él lo que ve aquí es que la dinámica democrática, ¿no? Va a crear una tradición que es algo que va a considerar una libertad que es moderna y que esta libertad que estamos viendo en los Estados Unidos tendría que considerarse dentro de dos lenguas. Por una parte, por su herencia inglesa y por otra parte, por la herencia francesa. Debe estar escrita en estas dos lenguas porque de ahí es de donde va a poder heredar, digamos, el material con el cual se va a romper con el viejo sistema europeo de los viejos regímenes, ¿no? Ahora, una cosa que es muy importante es pensar que en Francia el espíritu revolucionario fue muy violento y que no tuvo el éxito que va a tener en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los franceses vienen del absolutismo, pero los ingleses que están formando las colonias en los Estados Unidos han tenido un sistema parlamentario en donde hay un sistema de checks and balances, ¿no? Es decir, un sistema en donde hay una vigilancia para que el poder del rey no sea excesivo, ¿no? Está este otro libro importante también para la conformación de las ideas democráticas en Estados Unidos, que es El Federalista, que escriben Hamilton, Jane y Madison, en donde en estos artículos desean que los Estados Unidos sean una potencia, sobre todo capaz de rivalizar con las monarquías europeas. Ahora, una de las condiciones sociales que va a tener esta creación de una nueva idea y de una nueva nación va a ser la condición de igualdad, algo que va a estar en la Declaración de los Derechos Humanos, perdón, en la Declaración de la Independencia, que empieza diciendo todos los hombres fueron creados iguales. Esta simple frase le va a parecer a Tocqueville que es una culminación del progreso histórico que está llevando la humanidad hacia una mejor igualdad y considera que este va a ser un concepto de igualdad que está sumamente actualizado, ¿no? Ahora, el carácter de este régimen va a estar basado en crear vínculos que sean artificiales. Con esto a lo que yo me refiero es que durante la Edad Media los vínculos que se formaban socialmente entre las personas eran completamente artificiales porque las personas sentían que había enormes diferencias entre ellos y que eran prácticamente, ser de una clase distinta era ser como una especie
distinta en donde no hay ninguna relación y en donde además no puede haber un espacio para la libertad. Una de las premisas de esta gran fundación, de esta idea que va a tener esta base de pensamiento político, va a ser la posibilidad de que en ese espacio haya las condiciones para que exista la excelencia humana, para que el Estado pueda hacer que las virtudes de los seres humanos puedan emerger y sobre todo que haya la posibilidad de la violencia. Entonces, este deseo de bienestar no va a ser solo para algunos hombres, no va a ser solamente para algunas clases que sean las privilegiadas, sino va a ser para que todos los hombres puedan cubrir sus necesidades y de esa manera hacer que la nación pueda ser mejor. Y eso es muy importante en los Estados Unidos, que haya la felicidad está vinculada con el progreso mercantil y con el éxito comercial, pero sobre todo porque la felicidad lo que produciría serían ciudadanos que puedan hacer una contribución estatal que sea importante, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo aquí también, esta es Constantinopla, pero les he puesto esta imagen porque en el siglo XIX Chicago va a ser casi tan importante como lo fue Constantinopla o como lo fue Viena en su época y además va a generar como mucha curiosidad, ¿no? Que este lugar va a ser en donde el Estado puede hacer que los hombres sean mejores y aquí lo que estamos viendo también es que el concepto de democracia en los Estados Unidos va a tener una enorme carga moral. Claro, también lo estamos pensando a partir de alguien como Tocqueville que está haciendo este libro que es muy importante y que va a heredar las ideas de Jean-Jacques Rousseau cuando Rousseau dice y está hablando acerca del hombre natural y de la bondad de los hombres naturales. Ahí va a chocar un poco con las ideas que tienen los ingleses acerca de la bondad o de la maldad de los hombres, porque ahí sí se van a dividir en dos partidos, ¿no? Pero estas son, digamos, algunas de las ideas que son más trascendentales y que además para Tocqueville van a ser muy importantes. Ahora, la siguiente gran pregunta que yo me haría si fuera ustedes sería, bueno, ¿cómo se inscribe esto dentro del problema de la democracia en Chicago? Bueno, Chicago es una ciudad muy difícil de describir, pero va a ser un lugar central para el intercambio comercial, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo, debido a su ubicación geográfica, que a pesar de estar justo en el norte y en el centro de los Estados Unidos, va a tener como muchas virtudes por sus ríos que lo van a conectar de norte a sur y que además van a poder, no solamente eso, sino que van a poder llegar más hacia el norte, hacia tierras canadienses y tener varias salidas hacia el Atlántico e incluso hay ciertas maneras de llegar hacia el Pacífico por medio de las rutas que se establecen en esto que es un puerto, ¿no? Como aquí estamos viendo en esta ilustración. Para que lo ubiquen, se encuentra en el Valle del Mississippi y al sur del lago Michigan, algo que es, les digo, muy importante porque además eso es lo que va a atraer tantos colonos y que venga tanta gente a buscar en la ciudad. Va a ser uno de los centros complejos industriales y comerciales más ricos, ¿no? Y además se va a convertir en un núcleo terrestre importantísimo dentro de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo considerar esta ciudad? No hay nadie a quien yo haya preguntado que me pueda decir es una ciudad maravillosa sin que tenga su lado oscuro y esta ciudad va a tener además muchos escritores se van a dedicar a describir cómo es esta ciudad. Una de las novelas más importantes que se escribieron sobre ella es esta de Upton Sinclair que se llama The Jungle, la selva, como también se va a utilizar, ¿no? Este nombre para hablar acerca de Chicago. Va a tener muchos apodos por su... tiene una personalidad que es, yo creo que arrolladora, confrontada con otras ciudades de los Estados Unidos, pero en esta novela Upton Sinclair está hablando pues de un grupo de niños, de migrantes que van a llegar a la ciudad y cómo van a empezar a entrar en un proceso
de perversión, porque la revolución industrial convierte a estos niños en unos maleantes y además está en esta ciudad en donde va a haber una lucha que va a estar basada en el darwinismo social, es decir, en Chicago sobrevive solamente los que son los más aptos, ¿no? Y es un laboratorio no solamente para la democracia, sino también para los horrores del capitalismo industrial moderno. Bueno, por todos estos logros y por todos estos problemas, se considera que Chicago es una ciudad que es distintivamente estadounidense, que las virtudes que tiene la ciudad son las virtudes que tienen las otras ciudades, son las virtudes generales de los Estados Unidos, pero que sus defectos y sus problemas son lo que caracterizaría a la sociedad estadounidense. Uno de sus escritores principales, Nelson Algren, va a decir que esta es una ciudad que está permanentemente en construcción. El título de un libro que además se llama Chicago City on the Make, siempre reinventándose y rehaciéndose, y también como con este juego de que nunca Chicago logra verdaderamente cerrar esta personalidad que está tratando de, va a ser una lucha muy grande, lo vamos a ver en su arquitectura, ¿no? La posibilidad de poder tener una figura y no salir como de este ranking de ciudades de los Estados Unidos que se considera, que ya no se considera una ciudad de segunda. Nelson Algren además dice que es una ciudad, y esto es cierto, ¿no? En donde parece que siempre es otoño. Va a ser una ciudad esencialmente de migrantes, entonces un poco depende con qué cristal se mire, se puede considerar a Chicago. Por lo pronto podemos decir que Chicago yo creo que desafía toda interpretación, y eso lo sé también porque mucha gente, bueno, me ha preguntado que por qué escogí este tema para hacer un paseo en Historia Viva, pero entonces yo les propongo que hagamos juntos, ¿no? Una biografía urbana de la ciudad. Esta imagen que están viendo aquí me voy a remontar hasta el siglo XVII, y bueno, tenemos que ver que Chicago va a estar, como todas las ciudades, fuertemente vinculada a sus artefactos históricos, ¿no? A todos aquellos acontecimientos que han sido importantes para su fundación. Tendría que decir que en realidad los orígenes de una ciudad como la de Chicago son eminentemente antidemocráticos. También habría que decir que, bueno, para el siglo XVII no hay como este concepto de democracia, pero sí algo que es característico es que la historia de Chicago está hecha con un esfuerzo impresionante. Es un lugar que no es propicio para ser una ciudad. Esta imagen que están viendo aquí, ustedes ven que está lleno de agua, hay bosques tropicales, surge de un lago prehistórico, y además, y esto la historia oficial estadounidense muchas veces, ahora ya no, ¿no? Pero muchas veces lo pone como algo que sea casual, pues Estados Unidos no empieza cuando las 13 colonias se independizan, es decir, cuando llegan los primeros colonos, que además va a ser una zona eminentemente española, mientras los Habsburgo van a estar teniendo el reinado de España, ¿no? Pero aquí van a haber tribus, van a estar los Ilihuec o Ilini y los Potawatomi, entre otros. De hecho, el estado se llama Illinois porque es el nombre que le ponen los franceses tratando de hacer una onomatopeya de lo que les han dicho los indígenas que se llama el lugar. Ahora, lo que es interesante también es que cuando se empiezan a formar estas colonias francesas, que son los primeros colonios extranjeros que llegan a Illinois, no hay como esta devastación que vamos a ver después, sino que se forman como ejércitos y sociedades comerciales que van a contribuir mucho al enriquecimiento de la corona en Francia, ¿no? Por supuesto, todas estas tribus indígenas, bueno, van a quedar absolutamente devastadas. Y lo que sí podemos ver, y también por eso me parece que es un buen ejemplo, que Illinois va a ser una especie de ejemplo del fracaso que van a tener tanto Francia como Inglaterra para poder resolver los problemas que tienen con el imperialismo en el corazón del Mississippi y en la conformación o evitar esta conformación de los Estados Unidos. Ahora, desde el siglo XVII, Luis XIV va a enviar, aquí vemos una imagen del explorador Cartier,
para enviar más colonizadores a la zona. Y en el siglo XVII, el padre jesuita Jacques Marquette y el explorador Louis Joliet llegan a un lugar bajo las órdenes del gobernador de la Nueva Francia, que habría que pensar, la Nueva Francia es lo que hoy se conoce como Canadá, y entonces unos indios les dan las indicaciones de cómo llegar hacia el Mississippi y descubren este gran lago, ¿no? Es decir, esta zona que tiene una forma de Y, que va a desembocar en el lago Michigan y que puede llegar rápidamente hacia el sur, por lo cual esto va a vincular a dos de las vías navegables norteamericanas más importantes. Ahora, el significado de este lugar está un poco en entredicho. El significado de Illinois es algo que puede no sonar muy atractivo, porque lo que va a ser característico de la zona es que crecen muchos poros y que crecen muchas cebollas salvajes. Entonces parece que Illinois en Potawatomi quiere decir justamente ese olor, que es un olor como a zorrillo, dicen los indígenas, o también se ha encontrado que esa palabra está vinculada con poder, ¿no? Eh, una pregunta que yo me haría también es, bueno, ¿cómo si este territorio formaba parte de la corona española pasa a Francia? Porque, bueno, en el siglo XVIII se va a firmar el Tratado de Utrecht, que va a terminar con la guerra de sucesión española, y que es justamente cuando va a cambiar la casa reinante de los Austria a los Borbón, algo que, por cierto, va a incidir mucho en que exista la posibilidad de que México se independice, porque es a través de los Borbones que van a llegar las ideas de la Ilustración, ¿no? Algo también que es importante es, bueno, ¿por qué se busca explorar esta zona? Bueno, sobre todo porque en Europa están tratando de encontrar una vía que sea directa hacia el Pacífico, que les permita llegar con mucha mayor rapidez a China, y sobre todo también porque es una zona en donde pueden haber muchos intercambios comerciales, también debido a al deseo de la evangelización de los indígenas para que ya no causen muchos más problemas. Y lo que estamos viendo a la derecha es en el color azul toda esa zona que era francesa y que va a pasar a manos de los ingleses eh, en 1763, ¿no? Sobre eso hablaré ahorita, pero toda esta zona entonces va a ser una zona primero española, después francesa con el Tratado de Utrecht, después va a pasar a formar parte de los ingleses y mucho después se va a independizar. Esta imagen que están viendo aquí yo la quise poner porque, bueno, esta es parte de las como de todo el legado cultural que desapareció a partir de la colonización europea. Este se le conoce como el pájaro piazza y es una imagen, una de las primeras imágenes que el padre Marquette encontró en una de las formaciones rocosas de Illinois, ¿no? Algo que muy pronto borraron del lugar, porque bueno, se consideró que era una imagen satánica, pero habla mucho de toda esta mitología que estaba en la zona. Además, va a ser muy difícil, va a ser imposible para los indígenas confirmar frente a la corona inglesa que esas son tierras de ellos, porque en esa época no existen los documentos firmados de derecho. Para los indígenas la tierra es algo que le pertenece a la madre tierra y no, la tierra pues no es de nadie, ¿no? Ahora, esta zona entonces se va a convertir en un lugar en donde van a ir muchos comerciantes, pero sobre todo vendedores, muchos aventureros. Se va a utilizar la zona como una vía para la carga y el transporte y el intercambio comercial, y eso es algo que va a contribuir mucho eh, al aspecto mercantil que tiene la ciudad. Como pueden ver aquí también, esta es una imagen, está un poco borrosa, pero es algo que me servía a mí para mostrarles que es una zona en donde va a haber
muchísima agua, y que además las zonas de ruta comercial van a estar muy claramente marcadas porque esas son las rutas que utilizaban los indígenas antes de que fueran colonizados, ¿no? Entonces, estas tierras que son francesas, en 1763, con el Tratado de París, van a pasar a manos inglesas. Este tratado va a finalizar con una guerra de 7 años, que es la guerra que van a sostener Francia e Inglaterra por la ambigüedad de la limitación de sus colonias, y a partir de ese momento, entonces, desde 1763, desde el siglo XVIII, va a formar parte de Inglaterra. Esto es lo que va a propiciar entonces muy poco tiempo después, es decir, en un lapso de 20 años, se va a dar la independización de las colonias. Ahora, esto es muy importante para entender cómo se va a formar una idea de la democracia en los Estados Unidos, porque esta independencia de las 13 colonias, dentro de la historia inglesa, en realidad se considera que va a ser la última revolución inglesa, debido a que en realidad va a ser una revolución que va a tener su origen en una oposición al Parlamento por la falta de representación. Es decir, es conocido el casus belli, que es el aumento de los impuestos en el té, pero sobre todo lo que están haciendo los colonos es protestar en contra de que el Parlamento no los está representando a los que son los ingleses que están en América, y entonces va a tener esto también mucho de la ideología de los Whig, ¿no? Que es los Whig del Partido Radical inglés, ¿no? Tienen como esta idea de que los seres humanos necesariamente tienen que tener un gobierno fuerte, porque los seres humanos por sí mismos no son buenos y necesitan que haya una regulación, y sobre todo lo que es característico, la razón por la cual son radicales los Whig es porque son muy hostiles a la corte. Entonces se considera que esta es la última revolución inglesa con esto. Y además los Whig van a pensar que, bueno, todo aquello que es bueno para el gobierno es malo para el pueblo y viceversa. Ellos creen que la mejor protección para el pueblo es participar en las elecciones de sus gobernantes, ¿no? Entonces, el carácter representativo de esta revolución es algo que va a ser el cimiento de la democracia en los Estados Unidos, porque lo que va a vender esta idea es que en Estados Unidos no hay aristocracia, que todos son iguales y que sobre todo que todos están representados, ¿no? Vamos a ver que entonces esta causa de las 13 colonias va a tener dos rasgos que son importantes en la cultura política americana. En primer lugar, el reconocimiento de la pluralidad, y esto es una constante en la democracia. Tiene que haber diversidad para que haya democracia, para que exista la representación, y la limitación de los poderes, ¿no? Entonces, se busca abolir sobre todo la aristocracia, porque la aristocracia siempre es una parte social que está tratando de conseguir un mayor poder. Ahora, Thomas Paine, el filósofo que va a ser importante para la conformación de una ideología en Estados Unidos, en su libro El sentido común, está absolutamente convencido en 1776 que la Revolución Americana va a abrir un periodo que va a ser radicalmente nuevo en la historia de la humanidad, porque esta independencia americana lo que es sobre todo es una crítica a la Constitución inglesa. Entonces, este es un gran momento, se va a considerar también un punto en el que surge un aire de modernidad en el mundo, porque esta revolución además va a tratar de responder y de proteger a lo que se considera lo que son los derechos naturales, que vamos a ver que estos derechos naturales no son tan evidentes y que son muy sencillos, ¿no? Un poco también los franceses van a ver con un poco de recelo esta revolución, porque en sus componentes son como no son suficientemente racionales, y además se va a considerar que los ingleses no han tenido jamás en su vida la experiencia del absolutismo, y que entonces esta revolución no es tan importante como va a ser, tan radical sobre todo como va a ser la Revolución Francesa, ¿no? Estos derechos naturales son el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la
felicidad, es casi una denuncia a Jorge III de Inglaterra. Y bueno, también algo que influyó mucho en el éxito de esta revolución fue que va a tener el apoyo de la monarquía francesa, sobre todo por la rivalidad que tiene con Inglaterra en esta época, y además se va a adorar algo que se considera que va a ser como muy americano, ¿no? Esta concepción de la igualdad en los Estados Unidos. Por supuesto, esto es algo que va a costar muchas vidas, pero que finalmente va a desembocar en un documento que es la primera constitución escrita en toda la historia, la primera constitución escrita que propugne una democracia que sea liberal, y entonces también por eso se va a considerar que esta revolución va a crear esta obra institucional que es muy positiva, y sobre todo también porque la resolución de esta guerra va a ser la conformación de una nación como van a ser los Estados Unidos, que se hace gracias a estas ideas, ¿no? Entonces, esta constitución va a tener principios que son innovadores, como el desarrollo del federalismo, y también va a adoptar de los ingleses el sistema de pesos y contrapesos. Claro que también tenemos que ver que este es el marco jurídico que va a permitir todavía en la época y dentro de muchos años también la posibilidad de que haya esclavitud en esa época, ¿no? Lo que llama también la atención es que uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, como Benjamin Franklin, va a escribir un manual para los inmigrantes que quieran llegar a los Estados Unidos, que se llama Informaciones para aquellos que quieren mudarse a Estados Unidos, en donde les hace recomendaciones a los inmigrantes, en que enfatiza la necesidad de que tengan habilidades prácticas y que de alguna manera puedan contribuir a que la sociedad crezca, ¿no? Estamos viendo también una filosofía que es totalmente John Stuart Mill, ¿no? Es decir, esta mentalidad que es muy práctica y muy utilitarista, ¿no? Ahora, el primer colono conocido específicamente en Chicago va a ser este personaje que está aquí. Es un personaje del cual no se tienen muchos datos. Creo que es como digno de hacerse una novela. Es Jean-Baptiste Poitou-Sable, que va a ser hijo de un francés que se casa con una haitiana, va a llegar a Chicago, y Jean-Baptiste Poitou-Sable va a ser importante porque va a poder comerciar con los indios nativos de la región con mucha facilidad, porque está casado con una india nativa. En la época, y sobre todo por las costumbres que tienen los indios nativos, es muy importante la relación de amistad e incluso de familiaridad con las personas con las que se hace comercio, que es una idea un tanto también que podríamos encontrar en el Oriente, en donde el comercio también estaría basado en una relación de amistad y de preocupación por el otro. Habría que entender también que este sistema de comercio, entre comillas, que es el antecedente del capitalismo en el siglo XIX, pero para el siglo XVIII, son relaciones comerciales que están basadas en el trueque y que pueden llegar a durar muchísimos años. Ahora también les decía que sí es como una especie de personaje de novela, porque cuando se forma Estados Unidos deja a esta mujer y se vuelve un gran inversionista ya en la ciudad de Chicago, que está completamente urbanizada. Ahora, esta casa que está aquí me es muy importante para el tema de la plática que tenemos hoy, porque esta va a ser la casa de Thomas Jefferson, que es una casa típica de lo que va a ser el estilo americano. En Estados Unidos se conoce como el Early American, ¿no? Que va a ser un estilo que tiene muchísima afiliación a la cultura francesa. Jefferson va a tener una carrera política notable, va a ser el tercer presidente de los Estados Unidos, es uno de los redactores de la Constitución. Esta casa está en Virginia. Tengo que decir que no es una casa que se encuentra en Estados Unidos, pero es importante y es un punto de reunión turística en Virginia, que también es una de las primeras colonias inglesas importante. Es la casa que se conoce como Monticello, y este es el estilo que intenta romper con los cánones de una estética que sea colonial de inspiración británica. Es decir, esta casa tiene inspiración europea
una Europa que va a estar vinculada muy fuertemente con Francia. Esta casa que está aquí va a tener una arquitectura que está tratando de apoyar el estatus y los ideales de una nueva nación. Es decir, también aquí lo que estaría celebrando este estilo europeo o este estilo sobre todo francés va a ser la afiliación que van a tener los estadounidenses a el producto principal de la Revolución Francesa que va a ser esta Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, Jefferson va a mandar a construir la sede del gobierno en Richmond, en Virginia, y va a ser también como de este estilo. Ahora, la estructura icónica para los estadounidenses en el siglo XVIII, va a ser esta casa romana que está en Nîmes, en Francia, que se llama la Maison Carrée, ¿no? Que es la casa cuadrada, que es un templo romano que data de la época de Augusto. Y además Jefferson va a contratar a un arquitecto que va a ser su mentor, un arquitecto que es Charles-Louis Clerisot, que va a ser quien le va a proporcionar como todas estas ideas arquitectónicas. Aquí estamos viendo el interior de la casa de Monticello y esta es una casa que tiene el diseño europeo. También va a ser un lugar en donde se va a utilizar en Estados Unidos por primera vez el piso de parquet, que es un estilo que viene de Versalles, que es como esta marquetería que se hace de madera en los pisos, y va a tener muchos préstamos culturales que son franceses, que hoy llamaríamos, ¿no? Sobre todo en la academia, va a tener muchas apropiaciones culturales. Ahora, este estilo que se va a convertir en el estilo típicamente americano va a tener una especie de equilibrio entre lo nuevo y lo viejo, y sobre todo que lo que está buscando Jefferson con este estilo arquitectónico es educar a esta población estadounidense que está empezando una nueva vida, ¿no? Tratar de trascender también la construcción utilitaria que han tenido los colonos y sobre todo empezar a dotar a esta nueva república con una arquitectura nacional que refleje cómo son los Estados Unidos. Lo que podemos ver también aquí adentro de la casa, esta va a ser otro ángulo que podemos ver aquí, son como todos estos instrumentos de dominio que va a hablar mucho también acerca de la idea que tienen los Estados Unidos de poder dominar el mundo, de poder difundir lo que ellos creen que es el mejor bien posible y sobre todo esta fe que tienen en la revolución industrial y en la ciencia y en todas estas medidas que va a tener el progreso en el siglo XIX. Ahora, la verdadera construcción o lo que le empieza a dar su personalidad a Chicago van a ser los primeros distritos históricos que se van a formar en la ciudad de Chicago. Tienen ya también un cierto estilo que va a ser es decir, cuando uno los ve piensa en Francia, pero en realidad este va a ser el modelo. Esto yo no lo sabía y me pareció una novedad encontrarlo, ¿no? Este estilo arquitectónico de Chicago en el siglo XIX va a ser el estilo que después van a copiar ciudades, las dos ciudades más importantes en el siglo XIX que van a ser Nueva York, ¿no? Que, bueno, siempre los neoyorquinos tienen como el privilegio de ser la ciudad estadounidense, pero no, les llega este estilo en segundo lugar, y después París, ¿no? Es muy parecido al estilo de Haussmann en París. Esto que estamos viendo aquí se llama la Prairie Avenue, es uno de los primeros distritos que se hace en Chicago y también tiene como intención principal crear una especie de historia oficial que también va a ser algo que fácilmente las personas pueden adoptar cuando están caminando por la calle, que les dan como una especie de ambiente. Benjamin llamaría eso una especie de fantasmagoría de su filiación con la Europa ilustrada y esta Europa que es culta y sofisticada, ¿no? Esta Prairie Avenue, a partir de los años 1970, va a dejar de ser importante, pero sí es un lugar que va a estar en el siglo XIX incentivado por el gobierno y va a buscar sobre todo que este tipo de
este tipo de edificaciones logren una cohesión social, que va a ser el gran tema en los Estados Unidos. Aquí van a vivir, también no creo que se pueda ver claramente, pero aquí están las mansiones de las personalidades de la época en Chicago en el siglo XIX. Hay dos nombres que vamos a retomar después, que es el de Pullman. Pullman va a ser importante para la industria ferroviaria, y el de Marshall Field, que también va a ser un colono que va a hacer su fortuna ahí a través de las tiendas departamentales. Entonces, tanto Chicago como Manchester, que es una ciudad espejo en Inglaterra, van a ser arquitectónicamente los modelos de las ciudades. Y estos edificios además se considera que van a ser edificios que son dignos de la democracia. Están buscando dejar un registro de los Estados Unidos, y para el siglo XIX entonces vamos a encontrar una población que está absolutamente fascinada con el proyecto del Estado, que está fascinado también con la naturaleza salvaje de los Estados Unidos, y para eso hay un ejemplo de un libro maravilloso que va a ser este dibujante autodidacta que es John James Audubon, en este libro que se llama The Birds of America, ¿no? Los pájaros de América. Incluso hay una asociación de pájaros que se llama Audubon en Estados Unidos, que está vigente hoy todavía. Se puede visitar, y tienen muchas aplicaciones para escuchar sonidos de pájaros. Y me pareció interesante ver cómo se considera esta naturaleza salvaje, que además tiene que domesticarse, pero sobre todo este es el Blue Jay, ¿no? Que también es un pájaro que va a ser característico de toda esta zona. También hay muchos en Canadá. Como asombro, ¿no? De descubrir estos nuevos lugares y todos estos nuevos recursos naturales, que además se traducen muy fácilmente en mercancías, en dinero y en un impresionante boyancia del capitalismo. Entonces, estas son, digamos, ¿no? A grosso modo, algunas de las ideas que van a generar este mito nacional y que van a ser muy importantes para buscar una identidad nacional. Esta es la parte bonita. La parte fea sería también el asunto de esta consecuencia que va a tener la revolución industrial, porque los canales de Chicago van a ser muy sucios, van a estar muy contaminados. En el siglo XIX van a estar, perdón por la imagen, pero llenos de excrementos humanos. Y además Chicago va a ser una ciudad muy húmeda y muy contaminada por lo que se va a conocer como la ciudad de la muerte. Es raro que en el siglo XIX vivan personas más allá de los 25 años, porque las enfermedades van a ser un estrago terrible. Las condiciones laborales son malísimas, ¿no? Y se dice que en la época una persona que abría la ventana en la ciudad de Chicago estaba condenado a tener todo todos sus muebles y todo el lugar llenos de hollín, que no se podía secar la ropa porque siempre caía esta ceniza que volvía la ropa gris, y este smog que va a encapotar a la ciudad. Ahora, lo que es importante es que, digamos, estamos viendo en todos estos ejemplos arquitectónicos el centro de la ciudad, pero también, perdón, estamos viendo cómo son las orillas del río en el siglo XIX, que van a estar muy contaminadas. Son las partes, los cinturones urbanos en donde van a estar pues todos estos migrantes recién llegados a Chicago que no hablan español, que además en el siglo XIX va a recibir a muchísimas oleadas, y que son personas que vienen huyendo de las distintas guerras en el siglo XIX, las napoleónicas, las del 48. Muchos franceses van a llegar también a finales del siglo XIX por la Comuna de París, y sobre todo también porque se va a considerar que esta es la ciudad en donde hay más rastros en el mundo, y el río va a estar lleno de sangre, y la contaminación entonces va a ser tremendo. Es famoso de Chicago que si en la época de los indios americanos olía a cebolla, después va a oler a todo este desperdicio que está aquí. Va a ser la capital mundial de los mataderos, y también
va a tener una zona que se llama el Little Hell, el pequeño infierno, que es una zona en donde van a estar todos los migrantes que son trabajadores de la zona industrial y que sobre todo van a ser los migrantes que son irlandeses. Es una ciudad que se va a construir con la mano y el esfuerzo de los irlandeses. La comunidad irlandesa en Chicago es enorme y que va a empezar a formar las primeras mafias, porque también algo que es característico de Chicago es como toda esta vida eh, de los barrios bajos y todos los gángsters y las grandes crímenes que se cometen ahí. Hay algunos de los que voy a mencionar. Es una ciudad que es inabarcable en un periodo pequeño de tiempo y bueno, además no quiero abusar de su tiempo, pero es una ciudad que tiene muchísimas historias y que es muy interesante. Además, aquí también les va a caer a ellos una epidemia de cólera que despectivamente se le va a llamar la fiebre irlandesa. Es decir, siempre va a haber una especie de desprecio hacia los irlandeses, porque también comparados con los ingleses, bueno, pues los irlandeses son hipernacionalistas, separatistas, también son ciudadanos que son de segunda. Y nada más para que se den una idea del ambiente en Chicago en el siglo XIX, en el año 1869 se va a detener una banda de 25 niños, de 125 niños que han cometido crímenes y abusos terribles en la ciudad y que van a tener que encarcelar, que esto es raro encontrar en una ciudad que tenga cárceles para niños, porque desde muy pequeños empiezan a involucrarse con las mafias y sobre todo también porque Chicago va a ser una ciudad de niños abandonados, ¿no? Y de muchos huérfanos. Todo esto que estoy diciendo aquí va a conformar una serie de asociaciones sociales que van a buscar justamente el beneficio, buscar contribuciones benéficas para las clases que son desprotegidas. Aquí estamos empezando a ver que, bueno, esta comunidad idílica que Tocqueville llama el laboratorio democrático, efectivamente se vuelve una especie de, como dicen ahora los politólogos, no es un laboratorio democrático, es una caja de Petri en donde se están verdaderamente cocinando muchísimos problemas, y en Chicago es donde empieza a tener que pensarse cuál es este concepto de comunidad, qué tanto puede haber una igualdad, y este tipo de condiciones van a ser las que van a generar un despertar político indispensable para entender también cómo es Chicago. Va a ser la vida social que hay ahí, y es una vida social que se desarrolla eminentemente en la calle. La clase obrera en Chicago va a formar una fuerza política y cultural muy importante, y algo que va a ser una contribución irlandesa, pero que tiene mucho que ver con los movimientos políticos y este semillero de ideas progresistas que va a haber en Chicago, van a ser estos pubs o estos bares en donde el alcohol va a reunir a todos estos obreros, en donde van a empezar entonces a intercambiar ideas acerca de las horas y las jornadas de trabajo, las condiciones en las que están viviendo. Lo que estamos viendo también es que va a ser un lugar en donde va a haber muchísima violencia justamente por todo este tipo de problemas que hay, es decir, problemas que vienen irresueltos, perdón, problemas que vienen irresueltos desde la Europa del siglo XIX, que siguen sus causas en la ciudad. Y bueno, estos grandes mataderos de animales, que debe haber sido una cosa terrible, ahora ya los han clausurado y son parques, que también esto es interesante, cómo la ciudad empieza a apropiarse de estos espacios y los vuelve en zonas verdes, pero esto va a ser mucho más después. No solamente son mataderos de animales, sino van a ser mataderos de personas, porque el 40% de la población en el siglo XIX no puede pasar de la juventud, porque no hay las condiciones de vida para que para que sea posible sobrevivir, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que en el siglo XIX efectivamente la democracia despliega todas sus virtudes, pero también todos sus defectos. Y habría que ver que este origen democrático de la ciudad tiene que ver con efectivamente la independencia de las 13 colonias, pero ¿cómo se forma Chicago? Chicago se fundamenta en un acto que va a ser absolutamente antidemocrático y que va a ser la batalla del fuerte Dearborn en 1812. Es decir, el fuerte Dearborn va a ser uno de los primeros establecimientos de los colonos en donde hay intercambios comerciales
con los indios, y poco a poco, conforme los colonos empiezan a habitar los espacios, los indios se ven desplazados, y esto va a desembocar en una batalla terrible en 1812 que van a ganar, y esto es muy extraño, es como una rareza dentro de las guerras en el siglo XIX. Esta batalla la ganan los indios americanos, mueren muchísimos blancos, pero sin embargo eso no va a impedir que sigan llegando colonos al lugar, y además nunca se les van a reconocer sus tierras. Esta batalla termina simplemente en que se les promete que se les van a hacer unas compensaciones económicas a los indios, pero que nunca llegan. Y esto va a confirmar algo que es uno de los problemas todavía tangibles en los Estados Unidos, que es la dificultad de la convivencia entre los blancos y los indígenas. Hay que decir también que esta batalla va a ser una batalla sangrienta y terrible, en que a los blancos, por costumbre de los indígenas, les van a cortar la cabeza, y entonces, bueno, va a ser una de las tragedias sobre las cuales va a estar fundada la ciudad. Algunos de los colonos logran sobrevivir por las relaciones de amistad que tienen con los indios, que eso es muy importante para ellos porque es como una cuestión de honor, la amistad, pero va a ser una masacre absoluta. El escritor Potawatomi de la época va a tener esta frase que me parece digna de ser leída, porque dice: cuando matan a los blancos es una masacre, pero cuando a los indios los matan se llama una lucha. Esta batalla va a ser un caso típico de ganar la batalla pero no poder ganar la guerra, y los indios se van a preguntar con esta filosofía que está tan vinculada a la naturaleza: ¿por qué razón nos han mandado estos blancos para sacarnos de nuestras casas e introducirnos a licores venenosos, enfermedades y muerte? Entonces, esta es la batalla principal que va a fundamentar Chicago, y algo que va a ser muy importante va a ser cuando se convierte en un estado central en 1825, cuando se va a poder hacer el canal Erie, que además va a ser un canal que va a estar hecho con manos irlandesas, y eso también va a ser una fuerte fundación para la comunidad irlandesa ahí, y esto es lo que va a hacer que Chicago crezca mucho, porque con estas canales que va a tener va a ser mucho más fácil que tenga una afluencia. Ahora también tenemos que hacia 1833 finalmente esta escena que estamos viendo aquí es el Tratado de Chicago, en el cual definitiva y legalmente, entre comillas, expulsa a los indios americanos, y nunca vuelven a regresar a estas tierras. Vamos a tener también que este tema de los indios americanos es algo que sigue siendo un problema sin resolver. Ahora hay como muchas más posibilidades de hablar de esto, pero durante la época simplemente se expulsaron de sus tierras y los metieron a unas reservas, y bueno, el resto de la historia es un tanto conocida, que son comunidades que van a tener muchos problemas de alcoholismo, y que nunca va a haber una incorporación, y mucho menos esta promesa de representación de la que estaba hablando Tocqueville cuando llegó en 1830 a los Estados Unidos, ¿no? Tendríamos que ver también que hacia los años 40 del siglo XIX, hacia 1840, vienen muchos europeos por las revoluciones del 48, también muchos irlandeses por la hambruna que va a haber en esa época. Vienen muchos comunistas alemanes, muchos nacionalistas irlandeses, muchos franceses, y sobre todo estas comunidades van a seguir una costumbre europea que va a instaurar Napoleón en todas aquellas regiones que va a lograr conquistar, que es el Tourverein, ¿no? El Tourverein es una especie, lo que sería para nosotros hoy un gimnasio, pero el Tourverein no solamente es un lugar en donde la gente va a ejercitarse, sino que también hace intercambio de ideas políticas, y eso también va a contribuir mucho a que en el siglo XIX Chicago sea un estado muy fuerte en cuanto a
a la difusión de las ideas políticas, sobre todo el comunismo, el anarquismo y los sindicatos de trabajadores que se están empezando a formar ya en la mitad del siglo XIX en Europa. La comunidad germanófona en Chicago también va a ser muy importante y va a haber un deseo muy grande por educar. Vamos a ver también que Turverein va a ser un estrago muy grande en la ciudad. Un poco más adelante, el siglo XIX es muy, muy, muy complicado en todo el mundo, pero en Chicago, digamos, es un lugar perfecto para estudiar cuáles son como los problemas que tiene este siglo. Aquí lo que estamos viendo también es que no solamente van a llegar alemanes en el siglo XIX, sino que también va a ser un punto focal para que los que ahora llamamos afroamericanos, por una cuestión de corrección académica e histórica y que en la época se llaman negros, se desplacen a Chicago por las oportunidades de trabajo que hay y sobre todo porque Chicago va a ser la ciudad de Abraham Lincoln. Lincoln va a ser propuesto para candidato al Partido Republicano en los 1860 y va a ser gracias a Lincoln que se van a dejar de lado las leyes segregacionistas habitacionales y de trabajo para los negros. Los negros van a habitar los barrios que inicialmente habían estado destinados para la comunidad judía. Los judíos van a huir de estas grandes comunidades negras, y aquí también va a ser como un gran problema. El siglo XIX estadounidense va a estar marcado por la guerra de secesión, que va a ser el conflicto entre el norte abolicionista y el sur esclavista, y que, bueno, finalmente va a lograr desembocar en la abolición de la esclavitud. Sin embargo, aquí es donde estamos viendo que esta constitución realmente no va a tener una representatividad y que, bueno, este plan de Estado que tiene los Estados Unidos al iniciarse no va a ser del todo exitoso. Sin embargo, para la época, John Stuart Mill va a decir que va a ser una invención revolucionaria el unir la democracia y la representatividad, porque va a ser el tipo de gobierno ideal y va a ser algo que va a resultar muy novedoso, sobre todo en Europa. Es indispensable también para entender Chicago en el siglo XIX, la lucha por las jornadas de 8 horas, lo que se conoce en español como los mártires de Chicago, que es el Haymarket Riot, ¿no? En donde los trabajadores finalmente hacia 1866 van a decidir manifestarse para lograr que la jornada esté dividida en 3 segmentos de 8 horas para el trabajo, para el descanso y para tener tiempo libre para lo demás. Yo todavía no lo logro, creo que Gabriel y muchos otros no lo logramos en el departamento de historia, pero bueno, desde el 66 es el lugar de las luchas obreras, ¿no? Y esto sí es indispensable. Espero que me aguanten un poquito más, ya vamos a llegar a la estrella, digamos, de lo que es Chicago. Es esto que es fundacional. Se considera que Chicago se funda en 1871 porque es cuando va a haber este gran incendio. Tendríamos que considerar que a finales de 1871 los edificios están hechos, los edificios y la calle está hecho fundamentalmente de madera, y entonces este incendio se propagó muy rápidamente, destruyó 18,000 estructuras y dejó a 100,000 personas sin hogar. Hay una leyenda de por qué se incendia Chicago. Hay una que es histórica y que está relacionado con que un revolucionario de la Comuna de París, en venganza por el resultado de la Comuna, va e incendia Chicago. Le decía a Gabriel que a mí me toca hablar de puras ciudades incendiadas, cosa que me encanta. Y también hay otra leyenda urbana que dice que había una señora de, por supuesto, ascendencia irlandesa, la señora O'Leary, que nunca dejó que la entrevistaran ni que la fotografiaran, y que dijo que alguien había entrado al granero a ordeñar una vaca con una vela y que la vela se había caído y había empezado en la propagación de este fuego. Esta señora es tan famosa como Al Capone o Michael Jordan, forma parte de las grandes personalidades de Chicago, pero este es el punto al que yo quería llegar. Es decir, hemos visto cómo es la conformación de la ciudad, cómo los edificios van a ser importantes para
crear una historia común, una historia de esta representatividad, pero este es el incendio que va a tener que volver a construir a la ciudad y de donde va a salir el estilo característico de la arquitectura de Chicago. Antes de que vayamos a esto, después del incendio, Chicago construye una ciudad blanca, que ahora ya no existe nada de esto, para una exposición colombina. Va a tocar en 1893 que Chicago sea sede de la exposición universal que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América, y la atracción principal de esta exposición va a ser la Rueda de la Fortuna de Ferris. Esta Rueda de la Fortuna va a ser también una proeza de la ingeniería, y hay que decir además que Chicago también es una ciudad de ingenieros y para ingenieros, y lo que está tratando de hacer Chicago es solicitar que tengan un emblema que sea tan importante como la Torre Eiffel. Va a ser la primera vez que se va a exponer en América la electricidad, y esto es lo que va a empezar a propiciar que se desarrollen técnicas de ingeniería y sobre todo que se busque un nuevo lenguaje arquitectónico para el siglo XX. Esta es otra escena de la ciudad blanca de la exposición colombina, y aquí hay también, digamos, la última batalla que van a llevar a cabo los indios nativos, porque se van a exponer como material antropológico todo esto en la mentalidad del siglo XIX de hacer científicas las etnias. Este es el boleto de admisión para la feria, y sobre todo también esto que es muy triste, ¿no? De este jefe Pokagon de los Potawatomi, en donde él va a hacer una especie de librito en donde cuenta la historia de las tribus nativas americanas y lo va a vender. Ahí vemos las fechas letales para los indios, que va a ser 1492, 1892, pero este es el momento en donde va a haber un vínculo muy fuerte entre la política y la arquitectura. En la época también va a ser muy importante que existan las buenas costumbres. Va a haber un manual, el manual McAllister, que le va a enseñar a los estadounidenses cómo tener etiqueta, cómo comer, cómo ser refinados, y bueno, vemos ahí que el personaje tiene unas señoritas, ¿no? Que lo están halagando para volverse sofisticadas, que también es muy del siglo XIX, pero hablando de señoritas, también Chicago va a ser importante para el movimiento de las mujeres. Está esta Hull House, que va a ser un lugar que busca acoger a los desprotegidos, y va a estar dirigido por esta mujer extraordinaria que va a ser Florence Kelly, que va a traducir del alemán al inglés la obra de Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, que es una obra que además Benjamin cita mucho en el libro de los pasajes y que habla acerca de las condiciones de semiesclavitud que están padeciendo los trabajadores en los talleres ilegales de la industria textil. Este informe que va a ser la señora Kelly después acerca de las condiciones laborales, va a generar una ley de fábricas en Illinois y va a nombrar a Kelly como inspectora de las fábricas. Tendríamos que pensar también que este lugar va a ser un lugar en donde va a haber muchísimas huelgas. Esta es una ciudad que George Pullman construye para sus trabajadores. Pullman va a ser muy famoso. De hecho, hay un transporte que se llama Pullman en México, que viene del siglo XIX de Chicago, porque él va a inventar el coche cama, la posibilidad de que uno viaje en tren y pueda acostarse, que va a ser desde el punto de vista de la ingeniería una cosa nunca antes vista, y se va a considerar a Pullman una persona que es un gran inventor y un gran ingeniero, pero a Pullman le va a tocar la Gran Depresión de finales del siglo XIX, y no va a subir el sueldo a sus trabajadores, pero sí van a subir las rentas, y eso le va a generar una huelga que va a ser muy sonada, por lo cual Pullman va a dejar de tener como esta consideración dentro de la sociedad de Chicago de un gran benefactor, y va a terminar con su reputación. Pero sí es importante ver que
en términos de movimientos progresistas, Chicago va a ser muy importante. Ahora, el siglo XIX también va a ser, el finales del siglo XIX va a ser lo que va a condicionar que Chicago sea la cuna de la arquitectura moderna por este personaje que está aquí, que es Louis Sullivan. Louis Sullivan va a ser el primer gran arquitecto moderno y es el que va a construir los rascacielos. Lo que están viendo a la derecha es uno de los primeros rascacielos, y es el que va a diseñar el perfil, ¿no? El horizonte típico metropolitano. Eso es una cosa como muy impresionante, llegar a Chicago y ver el horizonte, que es el horizonte típico de la ciudad que hemos visto en los cómics y en las representaciones de las ciudades modernas en muchas películas. Él va a aprovecharse también de algo que va a surgir por la ingeniería de esta ciudad blanca para la exposición colombina, que va a ser la técnica Chicago, que es la introducción de nuevos materiales y de técnicas, y va a ser un edificio muy importante, que los primeros rascacielos van a tener entre 12 pisos, 12 y 16 pisos. El rascacielos va a estar íntimamente asociado también con la invención del elevador. Y esta es una parte del edificio que es precioso, que es el Carson Parry Scott Department Store. Es una tienda departamental ahora. Y esta es una de las típicas edificios que va a ser Sullivan. Él lo que está tratando de hacer es anunciarle al mundo que ha llegado una nueva era y de alguna manera rebelarse en contra de esta tradición que Jefferson había instituido con este estilo que es muy europeo. Este estilo está tratando entonces de reflejar el espíritu de esta ciudad. Esta es una de las esquinas del edificio en donde se ve reflejado, bueno, los demás rascacielos, y vemos que hay todavía una influencia muy grande de el Art Nouveau y sobre todo del diseño de Robert William Morris. Ahora, lo que es interesante de Louis Sullivan es que Louis Sullivan va a tener un libro que se va a llamar Democracy: A Man's Search. Ahí es donde él va a hablar acerca de la importancia de la relación que tiene la arquitectura con la democracia, y va a tratar siempre en sus edificios de tener una inspiración que sea vegetal, porque a él le parece que es importante que los seres humanos recuerden cómo pueden transformar por medio del ingenio y del trabajo la naturaleza en edificios que sean hermosos y que sean, que tengan una dignidad, ¿no? Para él, en este libro, va a hablar acerca de cómo la democracia está ligada con la emancipación de los hombres de los prejuicios primitivos. Él lo que se está refiriendo es sobre todo a la ignorancia y al miedo que engendran las fuerzas feudales, es decir, las fuerzas que son antidemocráticas. Vemos otra vez como esta tendencia muy fuerte a huir de la Edad Media en Estados Unidos. Estados Unidos verdaderamente lo logra porque hay un mar de por medio que es como si cerrara todos esos siglos oscurantistas europeos. Y él cree además que estas fuerzas fácilmente pueden activarse en nuestra sociedad, pero que los seres humanos deben hacer construcciones magníficas siempre a partir de que tengan una construcción espiritual. Otra vez también vemos como la vinculación moral que tienen todos los actos creadores en Estados Unidos, porque como el tema de la moralidad y del bien y de la edificación y de la lucha son asuntos que están en estos edificios y que hemos encontrado en esta arquitectura. Entonces, estos edificios que son los rascacielos van a ser el emblema de la ciudad. También lo que están representando es esta posibilidad de que haya centros comerciales de minoría, que son centros de intercambio. Habla también de la boyanza de sobreproducción que va a tener los Estados Unidos, y además a la urbanización y al desarrollo tecnológico que pueden tener. Por supuesto, también aquí vamos a ver a través de Marshall Fields los primeros proyectos para hacer las tiendas departamentales. Entonces, con esto, Chicago va a tener
prestigio de tener estos edificios que van a ser modernísimos, y sobre todo en el siglo XX vamos a ver que está este plano muy conocido que intenta hacer de Chicago un lugar que sea moderno, que esté bien distribuido y sobre todo en que haya espacios y áreas verdes, que es el Burham Plan. Este es un diseño de la ciudad de 1909 y lo que está buscando es el ensanchamiento de las calles para que pueda haber precisamente más convivencia cívica. Esto lo hemos visto también en otras ocasiones en París, ¿no? En donde el ensanchamiento de las calles, bueno, tiene además el propósito de poder reprimir fácilmente cualquier manifestación social. Y en este caso, bueno, esto es lo que le va a dar a la ciudad también esa posibilidad de que haya convivialidad y sobre todo la idea de los espacios verdes y de que esa es una idea democrática, ¿no? De que todos las personas, todos los ciudadanos que están en las calles de esta ciudad puedan tener acceso a un divertimento. Ahora, lo que también es algo que va a estallar en el siglo XX, en 1919, es algo que se conoce como el Race Riot, que es un recrudecimiento terrible del racismo. Les decía que el Tour Verein va a ser un semillero de ideas políticas, pero también va a propiciar que la gente tenga suficiente condición física para poder atacar a los barrios negros. Este acto, que esta es una foto terrible de 1919, sucede porque en una tarde de verano muy caluroso, un joven negro va a nadar al lago Michigan y se pasa de la zona que es para blancos. Entonces todos los blancos lo empiezan a agredir, los barrios negros contestan la agresión y durante 3 días la comunidad blanca se dedica verdaderamente a asesinar a los negros que quedan ahí, sobre todo que este barrio que estamos viendo aquí es el South eh, perdón, se me fue ahorita, el South Side, ¿no? Que es un lugar icónico en Chicago por la cultura afroamericana que se va a desarrollar ahí, ¿no? Es decir, es un instituto social y cultural de donde va a salir el soul, el gospel, si a alguien le gusta la música de jazz, también aquí van a salir grandes jazzistas. Muddy Waters viene de aquí, y sobre todo este es el barrio que va a dar al mundo el primer presidente afroamericano de toda la historia, Barack Obama, ¿no? Que está muy relacionado con esto. Lo que sí es importante también es que esa va a ser, perdón, justo la época, ese va a ser el acontecimiento que va a marcar el inicio del activismo afroamericano. Lo que vemos es que esta ciudad moderna no siempre va a ser progresista, ¿no? Y sobre todo que, bueno, esta abundancia va a ser una abundancia que va a llamar mucho la atención a los europeos. Otra de las grandes instituciones que va a tener Chicago va a ser como esta producción masiva, impresionante, la venta por catálogo, que también va a ser una novedad. En la izquierda estamos viendo a Andy Warhol en los supermercados. Los supermercados estadounidenses son icónicos por la cantidad de materiales que tiene, y a la derecha esta es una escena un poco más reciente en el South South, en donde un niño está paseando en bicicleta y hay un cartel que dice: por favor, no le dispares a los niños que están jugando. Entonces, lo que vemos también es así como una relación entre el consumo y la opresión, que se va a relacionar mucho con la importación y con la venta de esclavos en los Estados Unidos, con la usurpación blanca de los territorios indígenas y esta transformación que van a hacer de las costumbres y de su cultura en un espectáculo. Yo creo que si hay algo que es característico de este país es como también la confusión que hay entre la realidad y la ficción, entre la realidad y lo espectacular. Todo es espectacular. Los deportes, el béisbol y el básquetbol va a ser importantísimo también para la identidad de una ciudad como Chicago, pero todo es masivo, ¿no? Estos grandes marcadores de 100 contra 70, ¿no? Nada tienen que ver con el fútbol, soccer, en donde gana el equipo que anota 1 o 2 goles. En Estados Unidos todo es masivo, tiene que ver con esta afluencia, con este orgullo, con esta tierra de la oportunidad. Y bueno, ver también que, bueno, esta anhelo de alguna manera de
un prestigio comercial y capitalista, bueno, ha tenido una parte que es un tanto negativa, ¿no? Para terminar, bueno, como parte de las curiosidades que tendría esta ciudad, esta es una de las estatuas eh, perdón, una escultura que regaló Picasso en 1968 a la ciudad de Chicago y no cobró un centavo por haber hecho esto. Está en una de las calles enfrente de un edificio, no tiene título, pero se considera además que este va a ser la escultura que va a iniciar este movimiento del arte callejero, porque está hecho para que la gente pueda colgarse, para que pueda tomar el lunch abajo. Picasso nunca se manifestó acerca de por qué había hecho esto. Hay quienes lo llaman un orangután, otras personas creen que es un perro. Hay historias que dicen que esto es una modelo adolescente que vio cuando él era ya muy grande de edad, que le fascinó, y entonces a partir de eso, y él alguna vez dijo que era un croquis de su perro que tenía en esa época. Lo que sí es que además Picasso va a regalar esta escultura a Chicago porque va a decir que él tiene filiación a las dos grandes ciudades de gángsters que son Marsella y Chicago, pero me parece como muy interesante dentro de la arquitectura de la ciudad que haya ese acceso al arte en las calles de Chicago. Está también una escultura de Calder, que es un flamingo rojo que está en la calle. Está el Instituto de Artes de Chicago, que también va a ser muy importante. No podría terminar esto sin hablar de Andrew Lloyd Wright, que va a tener como toda la escuela de Sullivan, en el sentido sobre todo en que, bueno, va a tratar de hacer obras arquitectónicas que sean edificios modernos, que den un estilo americano, que eso va a ser también como la gran lucha que van a tener los Estados Unidos, encontrar su propia personalidad, ¿no? Y esto me parece muy interesante, ¿no? Que estas obras sean como muy accesibles a las personas que están en la calle. Sería como una forma de hacer también que el arte sea democrático, pero bueno, es un país que yo creo que tiene verdaderamente muchos problemas con las limitaciones ahorita entre lo que sería la publicidad y la política, que la publicidad también va a ser muy importante para los Estados Unidos, la arquitectura que va a llamar mucho la atención en el mundo porque va a ser una arquitectura que es eminentemente moderna, entre comillas, y que sobre todo va a tratar de englobar la idea de lo que va a ser la democracia. Es decir, son obras, todas estas que no son representativas de Chicago. Es decir, si alguien esperaba un tour por la ciudad de Chicago, me temo que no es precisamente eso lo que íbamos a hacer, sino ver cómo la política y la arquitectura están muy unidas. Es algo que se puede ver muy claramente en Chicago. Es algo que además nos está hablando de cuáles son los problemas de esta gran potencia de hoy. Y sobre todo con esta cuestión de que en los Estados Unidos hay una especie de nostalgia selectiva. Hay unas cosas que sí se recuerdan y otros que no. De fuera parecería que de verdad los Estados Unidos aparecen mágicamente en el siglo XVIII y que hay como todos estos preceptos morales, cuando en realidad es una sociedad que se caracteriza por un consumismo rampante, por una predilección por la ilusión. Están como todos estos parques temáticos que hay y todas estas eh, congregaciones de personas que se disfrazan, pero en todo esto y en toda esta arquitectura, incluso en los rascacielos, hay este deseo de dominar, ¿no? Y de ser un imperio moderno, pero que tiene una obsesión por el poder y también por la grandeza y por la velocidad. Incluso esta cuestión de que las elecciones sean dos veces en un mandato, hablaría como de esta cuestión de reiterar que son una democracia, en donde esa reiteración hablaría de una inseguridad. Y sobre todo también este contraste tan grande, ¿no? Entre los Estados Unidos, que es tan artificial, que fabrica bebidas que son artificiales, comidas que son artificiales, pero también este gusto por el entorno natural,
y la dificultad con esta diversidad que nunca ha llegado a ser representativa, como se puede ver ahora, ¿no? Esta diversidad étnica, lingüística y cultural. Habría que decir también que a partir de los años 80, Chicago va a tener una de las poblaciones más grandes de latinoamericanos, muchos mexicanos están allá, mexicanos que además fueron muy importantes para el movimiento republicano y con los cuales también se contaba para la votación, pero sin duda pues tiene muchos logros en arte y cultura los Estados Unidos, ¿no? Habría que ver cómo va a influir la invasión rusa en Ucrania, el fin que esto llegue a tomar, cuál va a ser también la posibilidad de ver que la democracia siga intacta de aquí a 2 años. Estamos también en vilo porque, bueno, parece que el martes Donald Trump va a hacer un anuncio que es muy importante, pero estamos en una época entonces que marca una ruptura total con la forma en que se concebía el mundo en 1945 y que las elecciones que va a haber en 2024 van a marcar mucho el rumbo de las vidas de todos nosotros. Entonces, bueno, parecería también que en Estados Unidos la guerra de Ucrania es un evento que es secundario sobre todo a esta gran amenaza que es China hoy y que está compitiendo por ser todo esto que hemos visto y que, bueno, sobre todo también los Estados Unidos todavía van a estar muy ligados a la OTAN, siguen siendo una potencia, pero una potencia en decadencia. Habría que preguntarse si se puede contar con los futuros presidentes de los Estados Unidos para honrar estos compromisos americanos, para ser el ejemplo de lo que va a ser la democracia liberal, pero lo que sí es que nunca se había visto desde la guerra de secesión de los Estados Unidos desde 1860, que unas elecciones dudara del resultado de unas elecciones y que se negara la legitimidad del sistema electoral americano. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención en que tras la toma del Capitolio, perdón, tras la toma del Capitolio, eso quiere decir que ya terminé, ya voy a terminar. Tras la toma del Capitolio, el New York Times señaló que la palabra guerra civil creció 3000% desde ese momento. Estamos en un momento que es muy crítico para los Estados Unidos y para toda la política global. Y termino, bueno, con esta foto de Nelson Algren en Chicago, ¿no? El gran escritor que va a describir perfectamente bien cómo es esta ciudad a quien si yo pudiera le dedicaría esta plática, y sobre todo con esta frase de Tocqueville que dice: el momento más peligroso para un gobierno es por lo general aquel en el que comienza a reformarse. Pues ya termino con esto, les agradezco mucho su atención, si es que alguien sigue ahí. Y si quieren ahora les doy la palabra en lo que pueda ayudarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos. Está abierta el chat para la caja de preguntas. Y bueno, pues nada que decir, ante siempre nos da mucho gusto tenerte aquí, Cecilia, y queremos tenerte en otra ocasión. Ya estamos pensando antes de empezar lo que íbamos a hacer después, pero bueno, en verdad siempre es un gusto contar con tu presencia y bueno, esta manera en que nos planteas, me gusta mucho cómo planteas un problema de escala mundial con su pertinencia y justificación, como bien lo mencionabas un principio, pero para hacer este ejercicio de pensarlo a través de un lugar, pues, que es la ciudad de Chicago. Y bueno, creo que todos sentimos la distancia de esta ciudad, pero la cercanía y bueno, cómo nos da luz mucho de pensarnos a nosotros mismos a partir de esta ciudad. Y bueno, sin duda, también celebro la manera en que vinculas las ideas políticas con la configuración urbana, con los estilos arquitectónicos y demás. Y bueno, de verdad, muchas felicidades, muchas gracias. Creo que por ahí hay un par de preguntas. No sé si me ayuda María a ver si, más allá de los comentarios, que bueno, está lleno de felicitaciones por ahí que no sé si tú puedes ver, pero quizá No María ya las encontró puedo alguna ver. pregunta.
pero muchas gracias y gracias por los que siguen ahí, sobre todo. Sí. Me parece que no tenemos preguntas. Bueno, a ver si se animan. Aquí está Cecilia disponible para las preguntas. Bueno, creo que todos nos quedamos como que impactados, Mareados, ¿no? mareados, pero aprendimos muchos aspectos reveladores. Me gustaría en lo que se animan para las Ujú. preguntas, ya María les puso ahí el link del canal, pero los invitaría a que vieran la plática anterior de Cecilia pensando París desde Walter Benjamin, fue sumamente interesante también, al igual que esta. Y bueno, nada más como anuncio, también hay una plática muy interesante que nos dio Marianela acerca del estilo de las Chicago Windows en Mm. relación a ciudades europeas, Chicago y la Ciudad de México, pero bueno, todo eso está grabado en el canal y no sean tímidos, anímense para alguna pregunta para Cecilia. Bueno, sí, solo Parece, unas pequeñas correcciones. parece que no hay preguntas. ¿Tú no me quieres preguntar nada? Pues estoy pensando qué podría ser. Pues bueno, quizá yo podría preguntarte, ¿qué tanto, o sea, entiendo este ejercicio de pensarlo a partir de una ciudad, en particular, pero qué tanto esta problemática acerca de la democracia podría ejemplificarse en otras ciudades, pues igual americanas o quizá fuera de Estados Unidos, no sé, pensar este mismo problema Ujú. o bien consideras que Chicago es especial para este tema particular. Mira, sí es especial en el sentido que el tipo de migración que recibe va a estar muy vinculado con la revolución industrial, es decir, efectivamente yo también lo pensé, bueno, quizás Boston es más interesante en ese sentido o Nueva York, pero yo creo que es una ciudad en donde está muy presente la huella de los nativos americanos, ¿no? Te digo, yo nunca había visto una referencia tan explícita en los puentes o que tenga tan siquiera esta intención de no anular el pasado americano y sobre todo también porque estos barrios afroamericanos van a crear movimientos sociales mundiales. También habría que pensar que es de ahí que surge el 1 de Mayo y que es una ciudad que va a luchar mucho por tener como esta personalidad y sobre todo a mí lo que me interesaba es como la convivencia de estas 4 culturas que están ahí, que sí me parecería que es muy americano, ¿no? Es decir, como la cuestión de la identidad nativa americana, la francesa, la española, y la inglesa. Me puedes decir que también podrías decir eso de las ciudades canadienses, pero en el caso de las ciudades canadienses hay como una afiliación muy grande hacia lo francés, en el caso de Estados Unidos o de Boston hacia lo inglés, pero esta cuestión, por ejemplo, el fuerte de Dearborn, que esté recordada esa batalla, que es una batalla que ellos pierden, finalmente pierden los nativos americanos, pero me parece que es una arquitectura que sí trata de hacer una especie de recuperación de las ideas de la democracia que nunca se pueden cumplir y mucho menos en una ciudad en donde haya como estas vinculaciones políticas, sobre todo también porque es la ciudad en donde va a estar Lincoln, ¿no? Va a ser ahí abogado, va a ser una labor importante también en términos de derechos cívicos, porque es una ciudad, ¿no? Que se preocupa por los derechos cívicos. Yo no sé qué otra ciudad tenga disponible al público una estatua de Picasso, ¿no? Sobre todo en la que puedas tocar el arte o que puedas estar cerca. Pero sí, yo creo que se podría hacer con muchas otras ciudades. Me interesó porque sí es un laboratorio, es un ver al microscopio la sociedad estadounidense y ver su influencia en el mundo, ¿no? Gracias. Y bueno, muchas gracias también por el trabajo de visual de las imágenes que fueron fabulosas todas y se agradece mucho que nos hayas ilustrado esta tarde con, con estas imágenes también.
pues no, muchas gracias a ti, a todos los que están aquí, y yo creo que da para platicar más, pero yo espero que ya podamos vernos en la calle, ¿no? Ahora sí ya abusé mucho de este recurso, pero sí, ojalá podamos ya ver Historia Viva en la calle. Tenemos un par de preguntas más por acá. Uh-huh. Esta Virginia pregunta, ¿podría hacer un comparativo con el boom de construcción de New York? Y te doy la otra de una vez. España nos pregunta, ¿se puede comentar algo respecto al Chicago Boys? En el caso de Nueva York, yo tengo que confesar que no conozco bien la historia de Nueva York. Me interesaba también Chicago por su aspecto clandestino y por ser propiamente un lugar en donde se han juntado las mafias, ¿no? Es decir, sería un lugar interesante pensando en este precepto moral de los Estados Unidos, ¿no? Que siempre está tratando de ejemplificar lo que es el bien, tratando de ejemplificar o llevar al mundo lo que tiene que ser la cultura de la democracia, y de repente ver que esa democracia falla en un lugar y que forma efectivamente todas estas bandas de gángsters. Y es una ciudad que tiene me parece que tiene mucha más personalidad que muchas otras ciudades americanas que se ostentan como las verdaderas ciudades americanas, y que me parece que ahí hay un material histórico muy interesante, justo porque es la distopía, ¿no? de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se fundamenta en crear un estado ideal, y lo que vemos es que ese estado ideal genera no solamente derechos de los trabajadores, sino también formas distintas de criminalidad y de protesta, ¿no? Y teníamos otra pregunta de España sobre si pudieras comentar algo respecto a los Chicago Boys. No, realmente no es algo que podría yo comentar, excepto esto que me parece interesante, ¿no? Que en una ciudad que sea tan representativa de los Estados Unidos existan como todo este tipo de congregaciones que van a buscar los derechos de los trabajadores, pero que también van a buscar formas nuevas de hacer crímenes, ¿no? Es la ciudad del crimen. También se me olvidó decir, es la ciudad del pecado. Hay muchos aspectos de Chicago que son interminables. No pude, desgraciadamente, abarcar todo. Habría que hablar también de la estructura de la arquitectura contemporánea, pero a mí lo que me interesa son las raíces y sobre todo las cosas que se salen del continuum de la historia, ¿no? O sea, esta cuestión de que es una ciudad sobre todo que va a ser considerada intelectualmente inferior, pero que por eso se va a atrever a hacer muchas cosas que son típicamente de ahí, que es el medio oeste americano, que además es una combinación interesante entre el Estados Unidos, que es rural, y que eso se me olvida decir también, ¿no? Es decir, Chicago es un bastión democrático, pero Illinois es republicano, ¿no? Entonces es como un caso muy extraño como ciudad, que me pareció como muy interesante, sobre todo por esta cuestión de cómo se utiliza la ciudad para contar una historia o para tratar de hacer una unión, ¿no? No todas las ciudades americanas creo que tienen tanta personalidad como Chicago, y sobre todo porque es la cuna de la arquitectura moderna. Finalmente, Lupita te pregunta a ti si has estado en el Kingston Miles. No, nunca he estado. Desafortunadamente es una ciudad que requiere mucho yo creo que es un viaje muy largo que hay que hacer, porque creo que lo que sería interesante también es ver, perdón, cómo funciona Chicago dentro del conjunto del estado que es Illinois. Pero luego me platicas, Lupita. Y eso es maravilloso también de Chicago, ¿no? O sea, depende cómo la veas, vas a encontrar cosas y es, yo creo que inabarcable, ¿no? Ni siquiera creo que París tenga tantas facetas, ¿no? Que se puedan aprovechar. La Ciudad de México sí, ¿no? Y en eso creo que también es parecido
a la Ciudad de México, ¿no? Que hay muchas clases sociales que están conviviendo al mismo tiempo y generan muchas ciudades en una misma ciudad. Sí, es un lugarzazo, eso sí lo vi, sí, sí es un lugar muy padre, ¿no? Y muchos saludos a la comunidad mexicana además que está ahí, ¿no? Que es muy importante. Pues muy bien. Si ya nadie más tiene preguntas, podemos ir cerrando esta sesión. Cecilia, darte las gracias. Siempre serás bienvenida aquí a Historia Viva. Es Muchas un gusto gracias. poderte tener con nosotros y pues como dices, ojalá y pronto nos podamos encontrar ahora en persona y en la calle. Muchas gracias, María. Muchos saludos a todos. Gracias, hasta luego. Adiós, Gabo, cuídate. Bonita noche. Igualmente.